Problema: una persona de 45 kilogramos está parada sobre un tablón que tiene una masa de 150 kilogramos. El tablón originalmente puede desplazarse sobre un lago congelado, el cual es una superficie plana y sin fricción. La persona empieza a caminar a lo largo del tablón a una velocidad constante de 1.5 metros por segundo en relación con el tablón. Calcular A, la velocidad de la persona en relación con la superficie del hielo. B, la velocidad del tablón respecto de la superficie del hielo. Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 1. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Tengo ahí la masa de la persona, 45 kilogramos. Tengo la masa de la tabla, 150 kilogramos. Y me dan la velocidad de la persona respecto de la tabla. La velocidad de la persona respecto de la tabla. En este caso es 1,5 metros por segundo. Me piden hallar la velocidad de la persona respecto del hielo. La velocidad de la persona respecto del hielo. Y para B, la velocidad del tablón respecto del hielo. La velocidad del tablón respecto del hielo. Vamos con el gráfico. Aquí lo que hacemos es un gráfico con las condiciones iniciales y finales del problema. Este es el gráfico. Me indica que inicialmente todo el sistema está en reposo, es decir, que toda la velocidad del sistema es 0. Pero una vez que empieza a moverse o a caminar la persona, obviamente aquí va a haber movimiento, tanto en la tabla como en la persona. Aquí lo que me dan es la velocidad de la persona respecto de la tabla, que es esta velocidad. Pero aquí yo veo que también va a existir otra velocidad que va a ser la velocidad de la tabla respecto del hielo. La velocidad de la tabla respecto del hielo. Y es una de las incógnitas que me están pidiendo. También puedo sacar de aquí la velocidad de la persona respecto del hielo. Velocidad de la persona respecto del hielo. ¿Qué puedo concluir aquí del gráfico? Miren, la velocidad de la persona respecto del hielo va a ser igual a la suma de estas dos velocidades. Entonces aquí ponemos velocidad de la persona respecto del hielo igual a la velocidad de la persona respecto de la tabla más la velocidad de la tabla respecto del hielo. Si aquí despejo yo la velocidad de la tabla respecto del hielo, velocidad de la tabla respecto del hielo va a ser igual a la velocidad de la persona respecto del hielo menos la velocidad de la persona respecto de la tabla. A esto le voy a llamar ecuación 1 y a esto ecuación 2. Por otro lado, para hallar esas velocidades voy a utilizar el principio de conservación de cantidad de movimiento. Aquí ponemos por principio de conservación de cantidad de movimiento. Que me dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. A esto le llamamos ecuación número 3. No olvidemos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Además es una cantidad vectorial, quiere decir que depende del signo. No tengo más que analizar, nos vamos aquí a las ecuaciones. Ya lo hicimos aquí, ahora nos vamos a la resolución. Apliquemos la ecuación 3 de la ecuación 3. La cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. En este caso, como son medidas vectoriales, en este sentido para mí van a ser positivos. Aquí yo tengo la velocidad de la persona respecto del hielo. En este caso, para mí, la persona va a ir en este sentido. También tengo la velocidad de la tabla respecto del hielo. Yo voy a asumir que va a ir en este sentido.
pero obviamente cuando él camine la tabla tendría que ir hacia atrás, pero yo lo voy a asumir de esta forma y van a ver que el resultado va a ser negativo. Vamos aquí entonces. La cantidad de movimiento inicial, en todo caso aquí sería 0, porque no hay movimiento inicialmente en todo el sistema. Por lo tanto, esto es 0. Igual. Ahora aquí vamos a tener la masa de la persona por la velocidad de la persona respecto del hielo. Y la masa de la tabla por la velocidad de la tabla respecto del hielo. Los signos. En este caso para mí ambos van a la derecha, quiere decir que ambos son positivos. Este positivo y este positivo. Pero ahora, ¿qué es igual para mí la velocidad de la tabla respecto del hielo? Aquí según mi ecuación 2 es a la velocidad de la persona respecto del hielo menos la velocidad de la persona respecto de la tabla. Reemplazamos ese dato. Aquí tengo la masa de la persona por la velocidad de la persona respecto del hielo más la masa de la tabla, abro paréntesis, y sería igual a la velocidad de la persona respecto del hielo menos la velocidad de la persona respecto de la tabla. Vamos desarrollando esto. Masa de la persona, velocidad de la persona respecto del hielo más masa de la persona, velocidad de la persona respecto del hielo menos masa de la tabla, velocidad de la persona respecto de la tabla. Aquí puedo factorizar estos dos. 0 va a ser igual a la velocidad de la persona respecto del hielo, paréntesis, masa de la persona más la masa de la tabla, menos la masa de la tabla por la velocidad de la persona respecto de la tabla. Esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Y de ahí ya puedo despejar la velocidad de la persona respecto del hielo, que es lo que me piden para el inciso A. Aquí va a ser velocidad de la persona respecto del hielo igual. Aquí tengo la masa de la tabla por la velocidad de la persona respecto de la tabla sobre la masa de la persona más la masa de la tabla. Todo eso es dato. Vamos reemplazando. La masa de la tabla vale 150 por la velocidad de la persona respecto de la tabla 1.5. Aquí la masa de la persona es 45 más la masa, 150. Y aquí vamos a hallar la velocidad de la persona respecto del hielo. Velocidad de la persona respecto del hielo. Vamos calculando. Aquí me abro fracción. Aquí es 150 por 1.5. Me voy abajo. Aquí sería 195. Enter. Y me sale 1,15. Aquí sería 1,15 metros por segundo. Y esta sería mi respuesta para el inciso A. Vamos para B. De aquí voy a utilizar la ecuación número 2. Como ya tengo este dato y acabo de hallar este. Entonces aquí ponemos D2. Aquí la velocidad de la tabla respecto del hielo es igual a la velocidad de la persona respecto del hielo menos la velocidad de la persona respecto de la tabla. Reemplazamos datos. Aquí tengo 1,15 menos 1,5. La velocidad de la tabla respecto del hielo va a ser igual. Aquí sería menos 0,35 metros por segundo. Miren, en este caso me sale signo negativo. Quiere decir que lo que yo asumí que iba a ir a la derecha, en todo caso va a la izquierda. Pero la magnitud es la correcta. Esta sería mi respuesta para el inciso B. Y aquí ponemos otro sentido. Y así hallamos la solución final.
Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.